Y el tema de hoy es un tema que me emociona, es un tema que me gusta compartirlo y espero que tenga ese mismo efecto en tu vida, ¿verdad? Que sea un mensaje que te anima, que te da una nueva perspectiva de la Navidad, de lo que celebramos en estas fechas. Y el título o el tema del día de hoy es Navidad, el compromiso de Dios de que todo estará bien. Navidad, el compromiso de Dios de que todo estará bien. Cuando pensamos en la Navidad, es bueno reconocer algo fundamental acerca de la Navidad. Y es que la Navidad está íntimamente conectada con nuestra rebeldía. La Navidad está íntimamente conectada con nuestra rebeldía. Está íntimamente conectada con el sufrimiento de los seres humanos. Y también está íntimamente conectada con el destino de la raza humana. Tenemos que siempre tener esto presente. La Navidad se conecta con esto, se conecta con nuestra rebeldía, se conecta con el sufrimiento de los hombres y se conecta con el destino de la raza humana. Y cuando digo destino, me refiero al infierno en la tierra y más allá de ella. Cuando tú y yo vemos la historia de la humanidad, nos damos cuenta de algo. Y nos damos cuenta que nuestras decisiones, que la maldad que hay en el corazón del hombre nos guiaba o nos guía en cierta dirección. Y la dirección o la manera que la Biblia describe ese lugar o ese destino al que nos lleva la maldad de nuestro corazón es lo que conocemos como el infierno, ¿sí? Y tú sabes que a veces vivimos infiernos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero también la Biblia nos habla de un infierno más allá de la tierra. Y la Navidad está conectado con todo esto. Cuando tú y yo somos honestos y realistas acerca de la condición humana, es fácil llegar a la siguiente conclusión. Los seres humanos necesitábamos la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? Por lo que sucedió, obviamente, ¿verdad? Pero también porque reconocemos humildemente que tú y yo, que la humanidad entera necesitaba la Navidad. Todos estamos familiarizados, ¿verdad?, con la historia de la Navidad. De hecho, ahorita al inicio, ¿verdad?, leímos un pasaje acerca de esa noche del anuncio a María de que iba a tener a Jesús. Y todos estamos familiarizados con esos pasajes acerca de la Navidad. Pero no todos estamos familiarizados con la historia detrás de la Navidad. ¿Y qué es de lo que quiero hablar el día de hoy? La historia detrás de la Navidad. Para empezar, me gustaría decirles que la Navidad no comienza con María y José. La Biblia nos dice algo increíble de la Navidad. Nos dice que la Navidad comenzó desde antes de la creación del mundo. Que la Navidad tiene sus orígenes desde antes de la fundación del mundo. Eso es increíble, ¿verdad? Estamos hablando que la Navidad tiene sus orígenes miles y millones de años antes de que María o José existieran. Navidad significa nacimiento. El nacimiento de Cristo, ¿verdad? Si tú vas y buscas la palabra Navidad, ¿verdad? ¿Qué significa Navidad? Simplemente significa nacimiento. El nacimiento de Jesús. Y hablando, ¿verdad?, de esta idea de que la Navidad tiene sus orígenes mucho antes de que los seres humanos existiéramos o José y María existieran. El profeta Miqueas, al anunciar el nacimiento de Jesús, nos recuerda los orígenes de la Navidad. Y nos dice que los orígenes de la Navidad son increíblemente antiguos. Y lo dijo de esta manera, dijo: pero de ti, Belén, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Obviamente se está refiriendo a Jesús. Dice, sus orígenes
se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Eso dice Miqueas. ¿Y qué significa inmemorial? Inmemorial significa que existe más allá del alcance de la memoria humana, el registro o la tradición. Así que cuando tú y yo pensamos, ¿verdad? ¿Cuándo se originó la Navidad? Es inmemorial. Su origen es mucho antes de que tú y yo existiéramos o que los humanos existiéramos. Hablando de esto, Pedro dice lo siguiente, otro pasaje muy interesante para cuando entendemos este concepto. Dice Pedro: Cristo fue destinado para esto. ¿Para qué? Para venir a la tierra y nacer entre nosotros y ser nuestro Salvador. Cristo fue destinado para esto desde antes de la fundación del mundo. Pero en estos últimos tiempos ha aparecido para bien de nosotros. Wow. Este pasaje nos dice algo increíble. Nos dice que la Navidad fue planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo para nuestro beneficio. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención. La Navidad fue planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo para nuestro beneficio. La Navidad fue concebida mucho antes de que los seres humanos existiéramos. Mucho antes de que los seres humanos nos rebeláramos en contra de Dios. Mucho antes de que los seres humanos pecáramos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la Navidad tiene sus orígenes desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario que la Navidad tuviera su origen desde antes de que tú y yo existiéramos, nos rebeláramos, pecáramos en contra de Dios? Y tiene que ver con lo siguiente. Dios, al crear a los seres humanos con libre albedrío, es decir, con el poder de elegir y tomar sus propias decisiones, porque Dios nos creó así, ¿verdad? Es algo básico, fundamental que la historia de la creación nos dice, ¿verdad? Que los seres humanos iban a tener esta cualidad, la habilidad de tomar sus propias decisiones. En otras palabras, Dios no podía obligar a los seres humanos a ser de cierta manera. La libertad que tú y yo tenemos, que nos fue otorgada por Dios, es que tú y yo decidimos cómo queremos ser. Ese fue el regalo de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando Dios nos creó con esta cualidad, Dios abrió la puerta a dos posibilidades. ¿Sí? La primera, o una, era que los seres humanos que iba a crear decidieran amarlo y vivir con él. ¿Sí? Si Dios crea a un ser con libre albedrío, existe esta posibilidad. Este ser puede decidir amarme y vivir conmigo, dijo Dios. Pero hay una segunda opción, que Dios estaba consciente de lo que podía pasar con su creación. La otra era que los seres humanos que iba a crear decidieran negarle su amor y excluirlo de sus vidas. Entonces puedes imaginarte a Dios, ¿verdad? En la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Teniendo esta idea, vamos a crear al ser humano, ¿verdad? Y lo vamos a crear a nuestra imagen. Y les vamos a dar libre albedrío, la capacidad de decidir por ellos mismos cómo quieren ser. No los vamos a hacer robots, ¿verdad? Los seres humanos no van a hacer automáticamente lo que yo quiero, dijo Dios. Por lo tanto, existen estas dos posibilidades. Me aman y quieren vivir conmigo, o me niegan su amor y me excluyen de sus vidas. Entonces, en su origen, la Navidad es la respuesta de Dios a la posible rebeldía de la raza humana. ¿Por qué digo posible? Porque todavía no sucedía. Dios iba a crear al ser humano, pero cuando Dios estaba pensando en crear al ser humano, se origina la Navidad. Por eso Pedro dice, ¿verdad?,
que Jesús fue destinado para venir a la tierra desde antes de la fundación del mundo. Como tú y yo sabemos, los seres humanos, o los primeros seres humanos, Adán y Eva, decidieron excluir a Dios de sus vidas. Decidieron negarle su amor. Eso es lo que sucedió. Y desde entonces, ¿verdad? En cierta manera la Biblia nos deja saber que de alguna manera tú y yo heredamos de nuestros padres esa inclinación a lo que le llamamos maldad de nuestra vida, que es excluir a Dios de nuestras vidas, que es negarle nuestro amor. Al crearnos, Dios corrió un riesgo muy grande. Pero Dios cree algo, y esto es algo que tú y yo debemos valorar. Dios cree que el crear seres que tienen la libertad de amarlo voluntariamente vale la pena tal riesgo. Muchos han dicho, ¿verdad? ¿Tenía Dios la capacidad, el poder de crear seres tipo robots que iban a hacer siempre su voluntad, que iban a hacer siempre lo que Él quería? Y sí, ¿verdad? Si Dios podía hacer todo, lo podía hacer. Pero el verdadero amor necesita libertad. ¿Sí? Tú y yo que estamos casados, aquellos que estamos casados, sabemos algo de nuestro cónyuge. Y es que tanto tú como tu cónyuge tuvieron oportunidad, ¿verdad?, de enamorarse o de amar a cualquier otra persona. Pero decidiste por alguien. Decidiste por la persona que está a tu lado. Y ahí es donde tú y yo le encontramos el valor, ¿verdad?, al amor que nos tenemos, que es un amor voluntario, que entre todas las posibilidades que había, mi esposa o tu esposo decidieron amarte a ti. Y Dios, hablando de los seres humanos y en su relación con nosotros, Él quería algo similar a eso. Él quería un amor real, no porque le hiciera falta el amor, sino porque quería que tú y yo participáramos de la vida que Dios en la Trinidad ha experimentado desde siempre. Algo que tú y yo reconocemos en la Biblia o encontramos en la Biblia es que Dios es uno, es perfecto, pero vive en tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entre ellos, ¿verdad?, lo que une es el amor. Así que cuando Dios nos crea, Dios nos está invitando a que tú y yo participemos de la vida de Dios, la vida del amor. Pero para que eso sea realidad, tú y yo necesitamos la libertad de poder escoger a Dios, de poder decidir amar a Dios voluntariamente, no por obligación. Dios corrió ese riesgo. Sí, estos seres que voy a crear pueden decidir no amarme. Sí. Dios decidió correr ese amor, aunque le costara su propia vida. Y con esto se relaciona la Navidad. Qué increíble es el amor de Dios. En este sentido, la Navidad no es la respuesta de Dios cuando algo sale mal. La Navidad es el compromiso de Dios de que todo saldrá bien. ¿Por qué no es un fuerte aplauso por eso? Que es algo increíble cuando lo pensamos. Porque a veces tú y yo pensamos, ¿verdad? Sí, Jesús vino porque las cosas salieron mal. No, Jesús vino porque Dios nos ama tanto que lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú y yo falláramos, antes de que Adán y Eva fallaran, Jesús ya estaba puesto, listo para ser nuestro Salvador en caso de que falláramos. Ese es el gran amor de Dios. La Navidad no es la respuesta de Dios cuando algo sale mal. La Navidad es el compromiso de Dios de que todo saldrá bien. Cuando Dios decide iniciar el plan de rescate de la humanidad que había caído, cuando Dios decide iniciar ese plan de rescate aquí en la tierra, comienza
escogiendo y haciendo una promesa a una pareja. Si has leído tu Biblia, sabrás que Dios escoge a Abraham y Sara. Abraham y Sara son esa pareja que demuestran algo. Y no sabemos exactamente por qué Dios los escogió. Vemos cómo esta pareja responde a que Dios los haya escogido, pero Dios los escoge y los escoge con el propósito de llevar a cabo lo que tú y yo conocemos como la Navidad. Y empieza escogiéndolos y haciéndoles una promesa. Les dice Dios a Abraham y Sara, les dijo: haré de ti, el Señor dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y luego aquí está el centro de esa bendición. Dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y tal vez Abraham y Sara no entendieron específicamente o realmente no entendieron del todo a qué se refería Dios con esta promesa. ¿Cómo que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a través de nosotros? ¿Verdad? Cualquiera de nosotros podemos creer, ¿verdad? Si Dios te dice: oye, si haces las cosas bien, tu familia va a ser bendecida por ti. Tus amigos van a ser bendecidos por ti. Pero imagínate una promesa de parte de Dios que diga: todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por ti. Esa era la promesa que Dios le dio a Abraham y Sara. Pero en ese momento, Abraham tenía 75 años, Sara tenía 65 y nunca habían podido tener hijos. Y Dios le está prometiendo: voy a hacer de ti una gran nación. Y todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por ustedes. Pero la Biblia nos dice algo increíble de Abraham cuando recibe esta promesa. Y considera esto: tiene 75 años, su esposa tiene 65 cuando Dios le da esta promesa. Pero fíjate lo que la Biblia nos dice de Abraham. Dice: Abraham le creyó a Dios. Qué increíble, ¿verdad? Porque en la raíz de esta promesa está la fe. La fe de Abraham. Se requería que Abraham creyera en esa promesa. Y es lo mismo que se requiere de nosotros cuando vamos a abrazar el verdadero mensaje de la Navidad. Se requiere fe. Tenemos que creer en lo que la Biblia nos dice a través de la Navidad. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, ¿sí?, por fin tuvieron un hijo que le pusieron por nombre Isaac. Así que se cumplió esa promesa de Dios. Empezaron a tener hijos y obviamente sus hijos empezaron a tener hijos. Abraham y Sara empezaron a tener descendientes. Pero los descendientes de Abraham y Sara se convirtieron en una familia extraordinaria. En una familia extraordinariamente disfuncional. Aquí están Abraham y Sara, que tienen esta promesa de parte de Dios de que van a tener descendientes y que todo el mundo, ¿verdad?, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidos por ellos. Abraham y Sara mueren y la descendencia de ellos sigue. Pero sucede esto que sucede con muchas familias en el mundo, ¿verdad? Se volvió una familia disfuncional. Hermanos que engañaban a sus hermanos. Hermanos que odiaban a sus hermanos y querían matarlos. Hermanos que venden a su hermano como esclavo. Fíjate la familia de Abraham y Sara. De hecho, toda la familia de Abraham termina como esclavos en Egipto, sin poder bendecir a nadie. Pero a pesar de todo esto, ahí en medio de la esclavitud se convirtieron en una nación numerosa. La promesa de Dios seguía vigente a pesar de ¿cómo se puede decir? De los defectos, a pesar del pecado, a pesar de la maldad de los descendientes de Abraham y Sara. En medio de la esclavitud se convierten en una nación numerosa. 1000 años después de que Dios le había dicho a Abraham: Abraham, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por ti. La promesa de Dios
después de 1000 años de que Dios le había hecho esta promesa a Abraham y a Sara, la nación de Israel se convierte por fin en un reino oficial, ¿verdad? El reino de Israel por fin llegó a ese punto donde ya no eran simplemente nómadas, no solamente eran esclavos en Egipto, ahora tienen su propia tierra, tienen su propio reino, son el reino de Israel. Así que tú y yo podríamos decir, ahora que Israel es un reino, ahora sí va a ser la bendición para el mundo que Dios había prometido. Pero cuando tú lees la historia de Israel nos damos cuenta de algo. Y es que los descendientes de Abraham siguen actuando de una manera que no corresponde a la promesa que Dios le había dado a Abraham y Sara. Los dos primeros reyes que tuvo Israel, la nación de Israel, en lugar de bendecir a las demás naciones, empezaron a invadirlas. Empezaron a pelear contra ellas, empezaron a hacer guerra contra las naciones vecinas. El tercer rey de Israel, Salomón, ¿verdad? Que tú y yo conocemos como el hombre más sabio que ha existido, termina casándose con mujeres, ¿verdad? Podían tener muchas esposas. Termina casándose con mujeres de las naciones alrededor de Israel y termina adorando sus dioses. Todo esto sucede con los descendientes de Abraham. En lugar de bendecir a otras naciones, Israel se volvió como las demás naciones, simplemente preocupados por ellos, peleando, haciendo guerras, invadiendo también ellos a otros. Entonces Dios permite que algo suceda con la nación de Israel. Israel es invadido por un reino poderoso, por un rey poderoso, el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Así que llega el rey Nabucodonosor con todo su ejército, sitea Jerusalén, toma Jerusalén, destruye el templo de Salomón y se lleva a muchos judíos cautivos a Babilonia. Otra vez, el pueblo de Israel terminan como esclavos. Habían avanzado tanto, ¿verdad? Habían llegado a Egipto, habían dejado de ser esclavos. Pero luego, cientos de años después, siglos después, terminan otra vez como esclavos en Babilonia. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta de algo, y es que la historia de Israel, por temporadas las cosas mejoraban. Cuando algún profeta les hablaba de que se arrepintieran, que buscaran a Dios, lo hacían, y por un tiempo las cosas mejoraban. Nos parecemos un poco, ¿verdad?, a Israel a veces en eso. Pero a lo largo de los años, ¿verdad?, cometían los mismos errores y fueron invadidos una vez y otra vez por diferentes naciones. Fueron dominados por reinos más poderosos que ellos. En la historia, ¿verdad?, tú lo puedes leer en la Biblia no esconde nada de esto. Israel fue dominado, primero ahorita vimos, ¿verdad?, por los egipcios, pero luego por Babilonia, pero luego por los asirios, por los persas, por los macedonios, por Alejandro el Magno o Alejandro el Grande. Todos ellos dominaron a Israel. En el año 63 antes de Cristo, el general romano Pompeyo anexó a Jerusalén y a Judea a la República de Roma. Así comenzó la ocupación romana en Judea, que es cuando tú y yo empezamos a leer la historia de Jesús. Jesús es un judío que vive bajo el imperio romano. Roma está controlando Israel, Roma está controlando a Judá. ¿Sí? Todo esto pasó con los descendientes de Abraham. Así comenzó la ocupación romana en Judea. Y si te pones a pensar en esto, ¿verdad?, en todo lo que he estado diciendo, en esta situación todo parecía perdido. Sí, qué bonita la promesa que Dios le había dado a Abraham y Sara, pero la realidad decía otra cosa. Los descendientes de Abraham no podían bendecirse a sí mismos y mucho menos a nadie más.
En medio del caos, ¿verdad?, que había pasado en Israel por cientos de años, a lo largo de todo este tiempo, Dios hablaba a Israel a través de los profetas. En tu Biblia están los libros de los profetas. Y los profetas son esas personas que Dios utilizaba para hablar al pueblo de Israel y recordarles quiénes eran. Recordarles que eran una nación con propósito, que Dios quería hacer algo con ellos, que no se desviaran, que pusieran sus ojos en Dios. Y a través de los siglos, ¿verdad?, estos profetas les recordaba a Israel en medio del caos, cuando eran esclavos, cuando estaban siendo dominados por otros. Dios les recordaba a Israel: no se te olvide quién eres. El profeta Isaías les dijo, hablando de Israel, le dice: yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Imagínate tú ser un judío, esclavo en Babilonia. Imagínate ser un judío, sí, en la tierra de Israel, pero dominado por otro reino, gobernado por otra nación. Y de repente que el profeta de Dios te diga: yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves salvación hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Vamos siendo honestos, ¿verdad? La mayoría de nosotros hubiéramos dicho: otra vez el cuento, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con nuestra realidad, que no tiene nada que ver con nuestra verdad. Pero cuando leemos las Escrituras y vemos a los profetas, nos damos cuenta de algo. Lo que Israel descubrió a través de los profetas es que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de un descendiente de Abraham y Sara. Sí, la nación entera, ¿verdad?, iba a ser bendición para el mundo, pero el secreto estaba que iba a ser un descendiente de Abraham y Sara que se iba a convertir en la bendición para todo el mundo. Fíjate cómo lo dice la Escritura. Dice: la luz que alumbraría a todas las naciones de la tierra sería una persona. Y aquí está el pasaje. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas. Ahora recuerda, Isaías está diciendo, sí lo está hablando en presente, pero es una profecía de algo que va a suceder. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Eso descubrió el pueblo de Israel, que se trataba de una persona. Cuando en lo natural la promesa que Dios le había dado a Abraham y Sara parecía imposible, Dios actuó. Pablo nos dice: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Y por fin llegamos a la Navidad. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, cómo se le anuncia a María lo que va a suceder. Dice la Biblia: Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Sí, la llegada de Jesús es la bendición para el mundo.
La llegada de Jesús es la bendición que Dios le había prometido a Abraham y Sara. ¿Cómo sabemos? Porque cuando Mateo empieza a contar la historia de Jesús, fíjate cómo describe Mateo a Jesús. Dice lo siguiente, dice, registro genealógico de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado a Abraham y Sara. Pero el origen de esta promesa, como ya lo vimos, ¿verdad?, es inmemorial. Se originó desde antes de la fundación del mundo. Es la demostración del amor de Dios. Es la demostración del compromiso de Dios de que todo saldrá bien, de que el mal no va a vencer las cosas no van a terminar el mal venciendo sobre el bien. La promesa que tenemos es que el bien vencerá sobre el mal. La luz que alumbraría toda la humanidad sería Jesús, el Hijo de Dios, el que había sido destinado para esto. El apóstol Juan lo describe de esta manera. Acuérdate, ¿verdad? Isaías le dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Ustedes van a alumbrar a las naciones. Y cuando Juan describe a Jesús, lo dice de la siguiente manera. Dice, y aquí se conecta todo, dice, en el principio ya existía el verbo. Si sabes, el verbo se está refiriendo a Jesús. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas, fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Este pasaje, ¿verdad?, termina conectando todo. El origen de la Navidad tiene su origen allá, en algo inmemorial, en cosas que ni siquiera podemos recordar.